Oh. Oh, os quiero de verdad. Gracias. Ahora se va a conectar alguien. Cuando se conecte, dejo de estudiar un poco. Te amo, Gaby. Hola, Ali. No sabía que te había suscrito. Hola. Estoy un poco agobiada, chicos y chicas. O sea, esto es algo que quería hablar con vosotros. A ver, ¿cuánto me queda por este tema? Me quedan una cara y poco. Dejadme subrayármela. Espera, que me da mucha rabia dejarlo a medias. Oh, os quiero de verdad. Gracias. Ahora se va a conectar alguien. Cuando se conecte, dejo de estudiar un poco. Te amo, Gaby. Hola, Ali. No sabía que te había suscrito. Hola. Estoy un poco agobiada, chicos y chicas. O sea, esto es algo que quería hablar con vosotros. A ver, ¿cuánto me queda por este tema? Me quedan una cara y poco. Dejadme subrayármela. Espera, que me da mucha rabia dejarlo a medias.
No me queda nada, ¿eh? Ya terminó, ¿eh? Ya terminó. Este tema. Era todo lo que voy ya. Estoy haciendo directo, ¿eh? Está con peñas en eso. Qué guay. Así como la Mira, esto es lo que llevo ya de temario estudiando. Por eso necesitaba estudiar un poco. Es que a veces cuando estudio me rayo un poco. Porque mucho tiempo estudiando estoy mucho tiempo pensando. Y no puedo estar solamente al estudio. Y muchas veces estudio sin pensar. No, si es que hoy no he estudiado nada porque os he grabado una cosa de Shane que me he pedido la ropa y ¿qué más hago? Pues he hecho, me he duchado, me he lavado el pelo y he grabado una cosa también de una aplicación que me parece muy interesante, que es de esto. Microset.
A ver, os cuento. A ver, no sé si contaros primero qué tal han ido las prácticas y luego ya sentarme un poco o soltarme ya. A ver, os quería hablar un poco del directo de ayer. No he pensado que deciros ni nada, o sea, un poco me hace presión y luego seguro que la mayoría favorecéis el hecho de que primero hay que estar bien para luego estar con alguien. No me jodas que se corta. ¿Ahora? ¿Ahora? Decidme que sí, decidme que ahora sí, vale. Vale, menos mal. ¿Dónde os habéis quedado? Que no sé qué le pasa a mi móvil, tío, tengo que cambiarlo. Tengo que dar, no sé. Y ahora arreglar. ¿Pero dónde os habéis quedado? ¿Qué estaba diciendo? A ver, pericia, vale. Vale, que ayer salí del directo y me agobié un poco. Porque me siento súper presionada. O sea, me siento súper presionada y luego seguro que muchos de los que me metéis presión sois los primeros que pensáis y que ponéis por delante el hecho de que hay que estar uno bien para luego empezar algo con alguien. ¿O no? Que a ver, ¿cómo lo explico? O sea, yo a Aire le quiero muchísimo. O sea, le quiero muchísimo. Y yo no quiero... Yo, o sea... Si pienso así, es más por ella que por mí. O sea, yo no quiero hacerle daño en ningún momento. O sea, es lo único que quiero en esta vida. O sea, yo soy de las personas que piensa que prefiero mil veces, millones de veces hacerme daño a mí misma o hacerme daño yo que a la persona a la que más quiero. Porque sí, o sea, ¿cómo voy a hacer sufrir a la persona que me hace reírme, que me hace que me lo pase súper bien, que me cuida? O sea, es lo último que quiero y ahora mismo, yo no le veo mal. No le veo mal. Creo, vamos. O sea, yo cuando estoy con ella estoy súper bien y yo creo que ella cuando está conmigo está bien también, o sea... Y si en algún momento de la vida pues surge algo, pues surgirá. Pero hay que construirse. No quiero plantar al lado del palacio más maravilloso y estupendo que hay en el mundo entero una cabaña. ¿Lo entendéis? Y joder, yo empecé con ella de jajas, subiendo vídeos, gastando bromas de indirectas de no sé qué, no sé cuántos, y al final, de entre broma y broma, pues pasa lo que pasa. Y a lo mejor uno no está preparado. Y mañana me voy a Madrid.
Y tío, yo cuando quiero a alguien de verdad, o sea, no sabes, soy capaz de hacer cualquier cosa por encima de mí, por encima de todo. Porque yo cuando quiero a alguien lo quiero al 100%. Yo no creo en las relaciones en las que pues soy así, pues te aguantas, pues no sé qué. Yo en esas cosas no creo. O sea, hoy me he quedado en prácticas hasta las tantas porque quiero verle mañana antes que el viernes. Ay, gracias a los que me estáis pidiendo perdón. No pasa nada. No pasa nada, pero no quiero... O sea, tampoco quiero como no decepcionaros o así, pero es que, jope, no sé, claro que voy a ir a ver ahí, claro que lo voy a ir a ver. Uy, gracias, Lu, gracias, Irene, gracias, Cea. De hecho, tengo que comprar ahora el billete. De hecho, lo voy a comprar ahora que no lo he comprado. Porque quería ir en BlaBlaCar, pero no había porque BlaBlaCar es más barato. Tengo que meter la tarjeta y todo. Tengo prácticas mañana. Así que iré después. Gracias. Sí, mañana hablaré con ella. Y le diré. ¿Qué día es mañana? Pues... Venga, vamos a coger el autobús. No me gusta ir en autobús. Me siento súper sola. No iba fatal. Gracias, líder. Joder, y encima hoy me he levantado súper tarde porque ayer dormí súper mal. Me dormí súper tarde, me he quedado dormida y he ido corriendo y a prácticas. Buah, flipa y se... Están pensando en todo y así. Joder, y encima hoy ha habido muchísima sangre. Que a mí no me importa, en plan, yo normalmente me da igual. Joder, sois los mejores, de verdad. Me encantaría daros un abrazo ahora. En plan, pero mazo, Me encantaría. Os lo prometo. Ahora, ¿qué son eso? Mariposas, pájaros. Gracias, Camila. Vale, esto es un poquito más caro. Bueno, si te parece Euskadi te bajo a Madrid, os quiero, es que os quiero de verdad. Jope, aquí esto empieza a sumar, empiezas a poner aquí que si anulo, que si cojo, que si dejo de coger.
Y acaba siendo... A ver, ¿qué tengo? ¡Ah! ¡Un cisne! ¿Qué es esto? Un cisne. Te amo, Cami. Qué guapada, chaval. Te pasamos Bizum. Anda, guapas, ves flipadas. A ver. Factura. ¿Cómo puedo ponerlo de familia numerosa? Aquí. Toma. Jeje. Paypal, es Paypaus. Toma. Una paloma de paz. Quería irme a... ¿El título? Yo no me sé el número del título, familia numerosa. Haz una broma y diré que no puedes ir. Venga, vale, te voy a hacer una broma. Tengo Paypal, pero no os lo voy a dar. ¡Hala! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias, Camila. Mira, es como este que me regaló ahí. Buah, estoy un poco mejor, Gracias, de verdad, Estoy un poco mejor. Que me siento como más... Es que estaba un poco como... Venga, 2 millones y le gasto la broma a él. Y le digo que no puedo ir. Pero me tengo que meter en el papel, Pues tengo tantas ganas que no sé si voy a poder. No, no es la Lacar. Hay la Lacar, pero tarde. Mira, llevo los pantalones de pana. Uy, va. Aquí molan. Y esta sudadera es nueva. Os voy a pasar un código de eso cuando pueda. Cuando me lo den. A ver si se conecta. Espero que sí. Que es una tardona. Me ha dicho. Ah, está en línea, así que ahora se conectará. Es que es tan mona. Que se va a romper. Cowboy. No le haga broma, que sí le hago una bromilla, solo pero pequeña, en plan poco tiempo, un sustito así. ¿Me puedes hacer mod? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué le digo? Parece que no puedo dar eso. La verdad es que no puedo ir porque tengo cumple.
conectas, princesa. Se me durmió el dedo. Por lo menos tienes. Es broma, perdón. Venga, venga, ahora reírnos un rato, vale. Ya está, en directo. A ver. No está en directo. Pues niña, añado a alguien random en directo. Es que si le digo que no hay buses, no se lo va a... Tendrá que haber algo. Un BlaBlaCar, un bus o algo. Algo. Hola, Noelia, ¿te has suscrito? Hola, es que no he visto. A ver quién se ha suscrito. ¿Cuánta gente tengo suscrita? ¿40? ¿Qué? ¿Qué? 40 suscriptores, es broma, ¿no? Pues voy a ponerte más. 7 más suscriptores. Sois la caña, chaval. De verdad, ¿eh? Aunque me da rabia que os suscribáis porque... ¿Sabéis qué? Creo que la suscripción os cuesta 6 euros. ¡Oh! ¿Es la isla hoy? Es mañana, ¿no? Que la suscripción cuesta 6 euros. Y me dan uno a mí, creo. Que se lleva un montón TikTok. Ah, vale, la isla es mañana. Ah, vale. Pues mañana la veré con Ivy. Y con Jesus igual. Oh. Ya. Deberíamos hacernos Twitch, ¿verdad? Me he hecho Twitch, pero no sé utilizarlo. En plan, es un directo normal como esto. Como si hago esto. ¿Ah, sí? ¿Para poder hacerlo con el móvil? No sé cómo funciona. En plan... Y tampoco se corta. Te pago la vida a Colombia. Venga, que voy, ¿eh? Me encantaría visitar Colombia, la verdad. A ver, espera, que no puedo poner esto. ¡Ey! Gracias, Cami. Vale, me voy a apuntar... Mira, le voy a apuntar a la gente que no tengo que hacer Twitch. No, me voy a apuntar, sí. Y... Twitch. Y mañana me organizo bien a ver cómo funciona el viaje. $2 millones ya, chaval. Te estoy diciendo cosas, men, que entres lo que abriste bien. Y así... Hola, estoy en directo. Esta mañana mamá te quiero. ¿Qué? No, me voy a las 8 de la mañana y ya no vuelvo. Sí, pero la manera de esquivar esa, ¿eh? Vale, pues me llevo esto. Nada más. Vale, no. Que está rota mi maleta, no rueda. Entonces cuando la llevo siempre me duele la espalda y le he pedido a mi madre que me dé una pequeña. A ver si tiene, pero se la lleva a mi hermana Sofía porque Sebastián viene también. ¿Cómo ha ido la ceremonia de los gemelos?
Muy bien. Es muy guay cuando hace una cesárea. En plan, ponen a la mujer embarazada, le dan el anestésico, se le duermen las piernas, le ponen... Ay, le tumban y le ponen aquí una cosa así, en plan, para que no vea qué es lo que está pasando, porque cuando te duermen en una cesárea no te pueden dormir entera, porque te dan un anestésico que va a la tripa. Si te dan un anestésico que va a la tripa y tal, en plan puede causar pues problemas de vomitar, y es un tinglao si te están abriendo la tripa y encima vomitas. No, la tripa, te abren el peritoneo y todo eso, y encima estás vomitando y cosas así. Entonces solo te pueden pinchar en la espalda y que vaya a las piernas. Entonces, para que no vea nada, ponen aquí como una especie de cortina, y luego te abren y te van abriendo todas las capas: la piel, la grasa, el tejido subcutáneo, el peritoneo, o sea, el peritoneo parietal, el peritoneo visceral. Luego abren el útero y van sacando a los bebés y sale ahí todo sangre y todo guay, súper bonito. En plan, el niño de repente sale y empieza a llorar y la madre... es muy guay. Y luego tienen que coser todo, y eso sí que es un poco cerrada, en plan, y luego revisando que no se hayan dejado nada dentro. Y utilizan el bisturí este eléctrico que suena y que huele a quemado y huele mucho a sangre y así. Es como... cesárea. Ay, gracias. Camila, es que me estás dando un montón de regalos. Estoy flipando. Se está igualando a la Gaby. Entre la Gaby y la Cami, vaya dos. La cuarta cesárea, pues eso es un tinglao, ¿eh? ¿Vas a venir ahí? Sí. Si no termina de cenar a la 1 de la mañana, sí. A ver si ya se conecta. Pues no se conecta. Esto de gemelos, que gemelos, qué bonito, ¿eh? Mi abuelo es gemelo. ¿Quieren tener hijos? Yo sí. Yo quiero tener los hijos que mi estabilidad económica me permita. Me gustaría 1 o no, más, 2 o 3. Y 4 ya es mucho. 2 o 3. No, mi boca. Que si he visto un parto natural, hoy también he visto un parto. Joder, va súper mal, ¿eh? Ahora, hoy he visto un parto natural y encima ha sido un parto de esos rollo que muchas veces no sale. ¡Ay! Me he hecho idea que se conecta ya, ¿eh? Que muchas veces en la cabeza del bebé no sale por el chichi y le tienen que hacer un corte en el chichi. Y eso ocurre que te cagas. ¡Toma! Gracias, Miriam. Y a veces eso duele que te cagas. Y entonces pues eso estaba sufriendo la pobre mujer, pero bueno. Luego la han cosido, la han dejado muy bien. Son muy buenos médicos. La guitarra la tengo por ahí. Ay, me he hecho idea que quiere que la lleve, pero es que no la voy a poder llevar. Me tengo que llevar la maleta a prácticas. Y como encima lleve la guitarra, igual... Buah, mañana tengo un tinglado, Mañana tengo que levantar a las 6 de la mañana. Tengo que sacarme unas fotos. Buah, voy a hacer una campaña con Coca-Cola. Cuando la haga, por favor, darme apoyo máximo. Por favor, que necesito que Coca-Cola quiera trabajar. Ay, en plan, comentarme 20.000 comentarios. Por favor, like, subirme historias. Por favor. Tengo que encima, voy a intentar... Buah, encima, ahora quería hacer una. Igual no hago una foto ahora. Es que tengo que hacerme 4 fotos, tú. Ay. ¿Cómo está haciendo foca del mundo mundial? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien. Mejor. ¿Tú? Está bien, entonces. Ay, no sé cómo puedo estar cansada. Os cuento, chicos, me he echado una siesta hoy, pero estaba súper cansada. Hoy esta tarde he llegado a mi casa y digo, bueno, me he hecho un ratito. Y tenía la alarma puesta
pero no para el día de hoy, ¿sabes? Estaba puesto para otros días y me levantaba a las 8 de la tarde, o sea... Y sigo Ya, de los qué fuerte. Aida, que tengo una mala noticia que no te contaba antes. ¿El qué? Que no puedo ir el viernes. Como mucho puedo ir el sábado y volverme el domingo. Pero tampoco sé. ¿Qué dices? Es que me da pena porque tengo el cumple de Moni. Que me han dicho que no puedo faltar a las prácticas del viernes porque hay después una clase obligatoria de gine. O sea, que no puedes ir venir por ni a la Bre siquiera. No. Joder. Es en serio, ¿verdad? ¿Qué? Es en serio. Que sí, que es en serio. Mira. María González. Es broma. O sea, Está te vas diciendo a... que es broma. Júramelo. Júramelo. Te estás riendo mucho. No me lo dirías Es así. que si no fuera puedo verdad. verte. No puedo verte mal, no es broma, no me voy. ¿Cómo me voy a ir? Vamos, por ti, como si tengo que ir y volver el mismo día. ¿Qué me digas estas cosas? O sea, menos mal que no nos tardamos mucho, Gracias a todos los que me lo habéis dicho. En verdad, digo, si fuera verdad no me lo diría así, riéndose, ¿sabes? Joder, con la actriz, ¿eh? Es que no vale, te estaba viendo sufrir y digo, sí, no, pues. Me ha chafado, estaba súper ilusionada. Que sí que voy, que nos vamos a pasar muy bien. ¿Estoy muy roja o soy yo? Estás muy roja. Me acabo de echar una de las cremas estas de noche que me han traído. O yo muy blanca. Y yo, Yo estoy muy yo estoy blanca, como un tomate siempre. Vale, es súper tarde. Pues es que ahorita muy tarde. Mi hermana me tiene que sacar unas fotos. ¿Eh? Mi hermana me tiene que sacar unas fotos. ¿Ahora? Hombre, me voy mañana a Madrid. ¿Y qué? Y tengo la campaña Coca-Cola. ¿Es? Voy a ir a Madrid porque sales al ver con tus amigas. Ya. No, y porque he conseguido salir el jueves. Consigo salir el jueves mejor que Ya, el ya, no te preocupes, que ya me toca ir a mí. Me relaja tanto cuando es la guitarra. Yo utilizaba antes más la guitarra para desahogarme. En plan, si tenía ganas de llorar, tocaba la guitarra. Si tenía ganas de gritar, tocaba la guitarra. Si tenía ganas de... tocaba la guitarra. Me encanta. Ahí Sí, como tengo que el me móvil- tranquiliza mucho. Ay, gracias, Eli. Tengo el móvil aquí muy Sí. pegado. Pero me encanta verte a ti tocar la guitarra, ¿sabes? Ah. Oye, ¿vamos a ir a ver la película de Ismael? ¿Cuándo vamos? ¿Mañana pasado o el sábado? ¿Y no hay otra en la cartelera mejor? No, quiero ver la película de Ismael. Todo el mundo la quiere ver. Tu hermana la va a ir a ver mañana. ¿Mi hermana? ¿Qué? Sí, he hablado con ella. ¿Que has hablado con mi hermana? Sí, ¿Cuándo? antes, cuando te has dormido. He dicho, estás ahora en el metro. ¿Qué dices? A ver, Aida ha salido de casa a las 4. De Atocha a las 4. Yo de repente a las 5 me mandé ese mensaje y luego me ha dejado de contestar. Y digo, voy a preguntar a mi hermana a ver si ha llegado a casa. No, pero la última vez que te escribí así sobre las 5:30 o así, ¿cómo iba a tardar 1 hora y media en volver a casa? Pues yo no me sé. Desde Atocha. Pues no lo sé, digo, igual se ha quedado por el camino hablando con no sé quién, o se ha estampado el coche y no me ha dicho nada. Qué Me ha dicho, va a mona. preguntar a su hermana, y he hablado con tu hermana. Le he dicho, oye, que igual vamos mañana a ver Smile, ¿quieres venir con nosotras? Me ha dicho que iba con sus amigas. Has hablado más con mi hermana que yo. Sí. Está en segundo bachillerato, literalmente se mete en el cuarto y no sale. No sé si estará estudiando o estará con el móvil o qué, pero no sale de ahí. ¿Te puedes creer que me estoy acostumbrando a ponerme las gafas que antes no me las ponía nunca? Y ahora, o sea, literalmente las letras, mira a la distancia que estoy, las veo como borrosillos. No
ver si quedan como La más ciegos. acomodación del ojo. Es la acomodación del ojo. Ya, sí. No te he contado los partos de hoy. Vamos, ¿qué? No te he contado los partos de hoy. Ya. He tenido una cesárea de 2 gemelos. No sabes qué monos. Me ha gustado hoy, me ha gustado. Qué guay. Mucha sangre y mucho tinglado, pero muy bonito. Yo hoy he hecho el tallado de las muestras. Ya está. ¿El tallado? El tallado, sí. ¿Qué es eso? Joder, las tengo que dar en la topato, ¿no? O sea, vale, que eso no es función de un médico, pero igualmente imagino que te Es como la preparación de la muestra. A ver, el procesamiento es muy largo. Es como uno de los primeros pasos. En plan, ayer hicimos, en plan, seleccionamos las muestras, pero cachos grandes. Y los metimos en formol. Formol. Y hoy, bueno, no hemos cogido los nuestros, hemos cogido los del año pasado, ¿sabes? Que ya llevan en formol un año. Y nada, los hemos sacado, que por cierto, he hecho así porque no veía y me he asomado al bote y me han empezado a llorar los ojos. ¡Uf! ¡Qué horror! Fatal. ¿Sabes que el formol es tóxico, no? Claro, por eso. Ah, muy Claro, en tóxico. plan, es que, en plan, lo he cogido con las pinzas y tenía que coger, pues, una muestra que me ha tocado mi corazón. Y no llegaba y me ha asomado como para, en plan, tenía el bote como aquí adelante, ¿verdad? Y como que me ha asomado así un poco para cogerlo bien, que no se me caen las pinzas o algo, porque ya me ve amigo de torpe que soy. Y me ha asomado así y me ha subido todo el gas y me han empezado a llorar los ojos una burrada. Y la nariz me ardía, te lo juro. Y digo, pero ¿cómo puede ser tan gilipollas? Horrible. Me he puesto a llorar y en medio yo... No hemos hecho nada. Nada, en plan, no hemos hecho nada. Hemos cortado... En plan, selecciones... Joder. ¿Qué pasa? Nada, que me ha mandado mi hermana un vídeo. Puta zorra. ¿Un vídeo? Sí. ¿De qué? Espera. ¿Me estabas escuchando? Sí, sí te estaba escuchando. Que estaba... Espera. Que... Es que morirse. Se lo enseñaba a Jairo y se perdió el culo porque no se entera. Se ha reído mucho. Bueno, te sigo contando. Nada, en plan, que lo que hemos hecho es del cacho grande. Que lo leas, perra, que no lo has leído. ¿Qué? Que lo leas. Ya. Ya lo sé. Que bueno, que del cacho grande de muestra ya fijada y tal, lo sacas, lo tallas, en plan, seleccionas la parte que quieres meter en el cassette y ya está, y lo metes y lo vuelves a dejar en formol. Hemos hecho. Y después hemos estado en microscopio. Pero no vuelvas a meterte la cara en el formol, ¿vale? Porque eso es súper cancerígeno. Que no he metido la cara en el formol, me he asomado un poquito, en plan así, en plan, como encima del bote, en vez de hacer así, he hecho un poco así, porque no veía, y he hecho así, ¡ah! Horrible. Pero bueno, lección aprendida. Y me dice mi profesora, en plan, que es súper mayor, ¿sabes? En plan, se lo he contado y digo, buah, voy a empezar a llorar en un cambio de clase. Digo, joder, profe. Y me dice, sí, pues verás cuando empecemos con el silol. Y le digo, ¿por? ¿Qué pasa? ¿Que eso huele bien o algo? Y me dice, no, pero coloca que flipas. Y yo, ¿qué? Y dice, sí, me he llevado yo uno con el silol. Y yo, ¿qué? Y eso que yo nunca he fumado porros ni esas cosas, pero te da un viaje, ¿eh? Yo, ¿qué? Así que nada, yo os contaré la experiencia. Y nada, y hemos hecho los alcoholes para la deshidratación y punto. Qué guay. Y nada, y ahora estamos por grupos para empezar con el microtomo y esas cosas. Y meto la semana que viene.
Qué Y guay. ya está. Ma- Mola más la cesárea. Y yo, bueno, Bueno, ya te invitaré yo a unas cesáreas. Mira, quiero llevar al quirófano. Ah, cuando me quede embarazada, ¿me ayudas a parir? por supuesto, señorita. Yo voy a estar en... Digo, por favor, yo quiero que esté Lucía de la puerta aquí. Voy a parir a cruces. No, ni lo vas a tener que decir, ya voy a estar No te ahí. vas a quedar en cruces tampoco. No, Ni vas a ser ginecóloga, así que da igual. tampoco. Bueno, pues Tampoco. nada. Por Pero suerte. Entonces, me quitas las arrugas. si vas a tenerte un bebé, sí voy a estar en la sala de partos. Hecho. Me fío más de ti, la verdad, que de alguien desconocido. Gracias, Aurora. Sí, yo me fío de ti. ¿Por qué? Porque lo voy a controlar, ¿no? Tienes pinta de saber lo que haces. No sé si lo he vendido lo que te... Aunque te saltes alguna que otra práctica. No lo pillo. Coño, que te saltas las prácticas, ¿no? Digo literalmente que te saltas a las prácticas. No, 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 me no, con sal- doble sentido. no me saltó la práctica, me la he hecho esta tarde. Pensamos que iba con doble. ¿Qué No, es? no, ¿Qué es eso? nada, da igual, déjalo, Melia, da igual. Que te voy a tener que dejar, que mi hermana tiene que sacar fotos. Ya, vale, pues me quedo yo. Cuando me saque, me vuelvo a conectar, sí, eso. Vale, no Pero te ya no creo, preocupes. ¿eh? Muy tarde. Sí, es tardísimo. Vale. Mira, Un Lu, beso. ¿te has dado cuenta de que estoy como más morena? Sí, ¿no? Porque me he echado el matizante en la ducha y creo que me lo he dejado demasiado rato. A ver, también es porque está mojado. En cuanto se seca del todo, se queda más rubio. Pero Qué bueno, bien. Eso es porque, ¿sabes qué? Había grabado. Luego te lo cuento. no es que... No, había grabado un vídeo que ponía... Nada, luego te lo cuento, luego te lo cuento. Bueno, que os quiero un montón. De verdad, ¿eh? Y Heidi más. Bueno, Heidi también, perdón. No, más. No, Heidi más, Heidi más. Es que Heidi... ¿Quién no quiere a Heidi Retro? ¿Quién? Bueno, es que antes yo estaba hablando con ellos, por eso. Con ¿De ellas qué? y con ellos. Puro de lo de ayer. Bueno, pues ahora me contáis, chicos. Bueno, os quiero un montón. Adiós, Lu. A ti también, Heidi. Te quiero, ¿vale? Mañana te veo. Ay, qué guay. Genial. Os quiero, chicas y chicos. Gracias, adiós. Mua, mua, mua. Adiós. Gracias. Contadme. ¿Qué ha pasado? Empieza a salvarme. Vale. Si insistís. Sí, por favor, adoro. Vale, poco a poco. Los comentarios saltan muy rápido y tengo la pantalla reventada, así que me cuesta un poco leer los comentarios, ¿vale? Pero lo intento. Voy parando. Nada, no pasa nada. No se digáis, ¡hala! ¿Por qué no? No lo has pillado. ¿El qué? Sedme claro, es que ahora estamos solos. Que le cuente una sola. Eso, poned de acuerdo. Una persona que hable. La tradición, pero te contamos. Sabe perfectamente que me lo vais a contar. Bueno, espero... Bueno, yo cuando hablo con vosotros confío en que no se lo contéis a ella, ¿eh? O sea... Ah, y estad pendientes por si se mete, que yo no lo suelo ver, avisadme o lo que sea. A ver. Te he dicho que estará en sala de parto, pero no como médica.
¿Cómo que va a estar? No te quiere demasiado como para perderte. ¿Y por qué me va a perder? Que surja lo que tenga que surgir. Ya, claro. Ese es el problema. Que hace bien las cosas porque te quiere. Ya, y yo. Seguro que está aquí no te va a decir. Ya, yo también lo pienso, que cuando venga, en plan, vamos a estar como si nada y punto. Pero no me va a decir nada. En plan, no me va a decir nada que no me haya dicho ya, me refiero. En plan, más o menos creo que sé lo que ella piensa. Es lo que me espero, vaya. Hemos estado superando una anterior relación y necesita tiempo. Ya, lo sé. Es que al final, chicos, entenderlo es un poco difícil todo esto, porque nosotros cuando nos conocimos y tal, pues nos llevamos súper bien, súper bien, de primeras. Nos parecemos un montón en muchísimas cosas. Yo qué sé, en plan, conectamos mucho, ¿sabes? Me lo paso con ella que súper bien. No sé, todo genial. Y al final empezamos un día con las coñas, el vacile, pues eso es lo que he subido en TikTok antes. Tenemos muchísima confianza. Y pues eso, pues la confianza al final, pues te permite hacer bromas, te permite, lo que os digo siempre, nos vacilábamos mucho, pero siempre, si veis nuestros vídeos así más antiguos, siempre lo dejábamos claro, de que era broma, tal, en plan, que somos amigas. Pero yo sé, vacile, tras vacile, pues no sé, hay ciertas cosas que a lo mejor, por mi parte, pues han cambiado un poco, ¿sabes? Y no es su culpa, obviamente. Yo también la entiendo a ella, es normal. Pero al final, pues, hay momentos en los que te confundes un poco. O... Es que literal, los vídeos que he subido estos últimos días son bastante literales, o sea, son muy claves. ¿Sabes? Yo sé perfectamente que nos bromeamos mucho, nos tiramos muchas coñas, tal, pero que en el fondo son bromas y pues ahí está la cosa, en saber diferenciar qué es una broma y qué no. Porque yo eso sí que lo sé, yo sé que ella aún no está bien y todo eso, pero no sé, es muy cerrada y sí es verdad que le cuesta mucho abrirse. Y yo tampoco me sale abrirme con ella por no agobiarla o por no forzarla, ¿sabes? A nada. No sé, es muy raro. Estoy en una situación un poco rara, la verdad. Pero bueno. Eso es un poco mi resumen. Es un poco raro. Literal, o sea, al final empezó todo de coña, empezó todo de vacile, empezó siendo una amiga con muchísima confianza y no sé, ha pasado el tiempo y... No sé, hay muchos momentos en los que me la imagino de otra forma y es como... No pienses eso porque no va a pasar, ¿sabes? Es como... que hay veces que yo misma me confundo, pero después es como, joder, no te confundas, en plan, ya te ha dejado claro que no está lista y al final, en plan, realmente no ha cambiado nada, seguimos haciéndonos las mismas coñas que al principio, tal, en plan, que no es su culpa. En plan, ella no ha hecho nada. Soy yo que la he empezado a ver de otra forma y tengo que entenderlo. Pero no pasa nada, en plan, ella sigue siendo mi amiga y la voy a seguir tratando exactamente igual. No pasa nada.
Joder, hay muchos mensajes, no sé ni cuál leer. No sé, es que además yo soy una persona tan cercana y tan cariñosa y tan de todo, que en verdad hasta os entiendo a vosotros, porque yo qué sé, todas las cuentas de fans y tal, que hacéis vídeos nuestros, y ojo, en verdad, qué bonitos, ¿no? O sea, qué guay. O sea, yo os entiendo porque viendo esos vídeos digo, joder, yo lo veo a otras personas y a lo mejor digo, parece que se gustan, ¿no? Son muy bonitos. Yo estoy, bueno, ya me habéis visto, yo soy súper cariñosa, estoy todo el día encima suya, que se abrazándola, que si no sé qué, la sobo, un montón. Yo soy así. Y no sé, estoy un poco confundida. Pero eso que tengo que entenderlo. Bueno, lo entiendo perfectamente. Es lo que hay. Yo la quiero mucho, me da igual. No me importa si es de una forma o de otra. Yo quiero estar con ella todo el rato que pueda. Yo estoy bien con ella, como estamos ahora. Soy su amiga, me lo paso súper bien, todo el rato con ella. Mientras ella esté bien, yo estoy bien. Así que yo lo que ella necesite. Y ya está. Pero es difícil. Y yo tampoco quiero agobiarla. Mañana Lu te tiene que decir una cosa ya. Y sinceramente no sé por dónde me va a pillar. En plan, no sé de qué palo va a venir. Me da un poco de cosa. Es más, casi que prefiero que no me lo diga porque no sé qué me va a decir. Me da un poco de miedo. No sé. En el directo hubo beso. Ojalá, no. En plan, no, me dio un beso en la barbilla. Lo he visto y me ha preguntado tanta gente me ha dicho, Aida, ¿qué coño ha pasado? ¿Cómo que le has dado un beso a Lu? Y yo, que va, ojalá. No, de verdad, chicos. Vamos. Si no, yo ahora mismo no estaría así, te lo aseguro. No es que le tenga miedo a lo que yo pueda sentir. Tengo miedo a lo que me pueda decir, pero porque no sé por qué palo va a tirar. Y no quiero que cambie nada, ¿sabes? En plan, que no quiero que por esto que está pasando se joda la relación que tenemos ahora, porque a mí me encanta. En plan, aunque sea su amiga, yo me encanta, estoy súper feliz con ella. Estoy súper bien, súper a gusto y me va súper bien. Y no quiero que nada cambie por eso. No, que cambie peor, obviamente. Y tampoco quiero que ella se sienta incómoda o mal por no poder, porque al final es algo totalmente normal. O sea, yo la entiendo de verdad un montón, porque yo sé también, a mí ya me ha contado sus cosas antes de mí, ¿sabes? Antes de que yo la conociera, me refiero. No sé, me da un poco de cosa hablar con ella, porque como sé que a ella también le cuesta, no quiero agobiarlo. Y no quiero forzarla, y no quiero que se sienta incómoda, y no quiero que me tenga que decir, oye, lo siento, pero yo no estoy preparada. Porque sé que también es un trago malo. No quiero joderlo, y creo que tal vez es mejor dejarlo así y ya está. No sé, yo creo que voy a hacer como si nada. En plan, voy a omitir esto. Cuando la vea, no sé si al final hablaré con ella o no. No sé si me va a decir algo o al final no. Pero yo voy a estar como ahora, como siempre.
prefiero estar como estoy ahora, estoy súper bien, que a que se ponga la situación rara o lo que sea, ¿sabes? Y eso. ¿Cuánta gente? ¡Qué vergüenza! Te quiero. Gracias, Naya. Aroa estudiando, que está en segundo de batch. Estudia más que yo. Es muy difícil, chicos. Y más aún difícil de explicar. Porque en primera persona pues no entiendes más porque tú sabes lo que sientes. Pero... es chungo. Así que... sí, que no arriesga no gana, pero es que tampoco me arriesgo a perderlo, ¿sabes? No me merece la pena, yo creo. No sé, a mí me encanta la relación que tenemos ahora. Y como yo también sé, porque lo sé, que ella no está bien, pues es como forzar algo a lo tonto. Si algún día ella está bien, pues será ella quien me lo diga, supongo. No sé. Así que, pues lo que os he dicho, yo voy a estar normal, voy a estar como siempre, pero no sé. Es que es jodido. Imagínate que tú estás... Es que es una situación que literalmente no me había pasado nunca y no sé un poco cómo llevarla. Porque yo con la gente con la que he estado siempre, en plan, no han sido antes mis amigos, ¿sabes? Les he conocido y al conocerles pues sí me han gustado. Al final surgió algo más, pero yo nunca he tenido algo con una persona que antes fuese mi amigo. Y eso. Ahí está Naya. Ya los he visto, mensajes suyo. La vas a esperar, a ver. No es que la vaya a esperar, es que yo no voy a dejar de juntarme con ella ni de ser su amiga. Obviamente, yo voy a seguir con ella tal cual. Es lo que quiero. No sé, o sea, yo creo que más claro no me lo puede decir. Aunque no me lo haya dicho directamente, creo que me lo está dejando claro. Y yo lo entiendo. Así que eso. Os cuento todo esto para que vosotros también sepáis un poco de qué va la cosa, porque imagino que a lo mejor veis de repente un TikTok con una indirecta un poco rara y decís, ¿esto a cuento de qué? Bueno, pues ya sabéis a cuento de qué viene. Yo también os entiendo a vosotros, diréis, estas chicas que se llaman amigas y después empiezan a tirar vaciles o indirectas, así como si estuviesen ligando, ¿sabes? En realidad son, yo qué sé, como vaciles nuestros, estamos mucho así, pero claro. O sea, al final, si empiezas a sentir algo por esa persona, sin darte cuenta, y esas bromas siguen, pues al final, por un lado dices, no, son bromas, pero por otro lado te confunden. Pero es como, no, olvídalo. Son las bromas de siempre, ¿sabes? En plan, olvídalo. Y es chungo. Es que, no sé si os estáis dando cuenta, pero es que... Y es chungo. Es que, no sé si os estáis dando cuenta, pero es que después de escuchar todo esto que os estoy diciendo...
Y eso. Así que nos seguiréis viendo como siempre. Haremos lo de siempre y seguimos igual. Nada va a cambiar. O no lo sé, porque... No es que me duela, simplemente que al final... tanta broma, tanto tal... A mí también me deja un poco rara, ¿sabes? Pues como... Ojalá fuese verdad, ¿sabes? Entonces... No sé cómo voy a llevarlo yo tampoco. Y eso. Bueno, hablamos de otra cosa porque me estoy poniendo un poco sentimental y no quiero ponerme aquí a llorar con todos vosotros, que hay mucha gente. Es muy complicado, ya, totalmente. Él no quiere sufrir con una relación a distancia. Ya. Otra cosa igual, yo sé que ella antes había tenido una relación a distancia y yo nunca he tenido una, pero sé que es duro, imagino que es muy duro. Yo además que soy una persona súper cercana, súper cariñosa, se me haría incluso cuesta arriba. Pero yo qué sé, yo ahora mismo no pienso en eso, pienso en... No sé, en que se me cambian los ojitos, ¿sabes? Cuando me hablan de ella. Es que hasta yo me lo noto, digo, madre mía, si es que la tengo en la boca todo el rato, en plan... Estoy hablando con quien sea y hablo de ella. En plan, como que... Yo, o sea... ¿Cómo lo digo? Que, en plan, cuando me empezó a gustar ni yo lo sabía. En plan, me di cuenta de... Aida, ¿qué te está pasando? En plan... ¿Por qué estás así? Y eso. Ay. Bueno, vamos a cambiar de tema, ¿vale? A ver. No sé. No sé contaros. Miren mis padres. Estaban abajo, que se habían ido al bar. Bueno, se había ido mi padre al bar a ver un partido de fútbol. No sé ni quién juega hoy. Pero se había ido mi padre al bar y ella mi madre a acompañarle. Mira, ya entran en casa. Cambiemos de tema, ¿vale? Mañana la veo, así que a ver qué tal. Imagino que subiré vídeos con ella. Subiré lo de siempre. Subiremos lo siempre. Olis, estoy en directo. ¿Qué tal? ¿Quién jugaba? ¿Madrid contra? Madrid ha perdido. ¿Ha perdido? ¿Contra quién? Tu padre no lo ha visto porque está todo el rato hablando. ¿En serio? Sí. Porque me tenía que desahogar. Bueno, 2-1. ¿De qué? De lo ¿Quién de... hablas? Es en directo, estoy yo sola. Ah, vale. Y con la gente, la que me está Muy bien. escuchando. Hola, gente. Hay mucha gente hoy. Sí. Hola, gente. Es que es jueves. ¿Y No, qué? es miércoles. ¿Que contra quién jugaba, papá? Oh, Shakhtar Donetsk. ¿Eh? Shakhtar Donetsk. Real Madrid 1, Shakhtar. O sea, Real Hala, Madrid ¿quién 2. veo? Pues se ha ganado. Claro, que hemos ganado. Ha ganado. ¿No has dicho que ha perdido? Sí, porque es que no han dicho nada. Se han quedado ahí ¿Pero en todos. Madrid quién eran? ¿Los de naranja o los blancos? Qué enterada está mamá de Que yo fútbol. he estado todo el rato hablando. Mamá, ¿Quiénes eran los del Madrid? ¿Los de le naranja cuentas o a la los gente tu blancos? experiencia en el metro. No pasa nada. Cuéntala, si se la has contado a todo el mundo. Se la ha contado a todo el mundo. Detallado. Esto es peor que cumplir 50 años. Bueno, mi madre estaba en el tren de vuelta al trabajo hoy y nos escribe un WhatsApp por el grupo de la familia. Mamá es una jovencita de 50
Mi madre, ¿cuántos años tienes? 53. Bueno, Larguito ya. nos escribe por el grupo de la familia y dice, familia, hoy es el peor día de mi vida. ¿Qué has dicho? Hoy es el peor día de mi vida. Me Dice han ofrecido el que asiento. estaba en el tren y que un chaval, así Jovencito. muy jovencito, que le ha ofrecido el asiento. Siéntese aquí. En plan, como se lo ofreces a una embarazada, a una persona mayor, y se ha sentido como ofendidilla. Y Pobrecito. nada, nos ha dado la tabarra con lo de que le han ofrecido el Que asiento. sepas que te pasará. Claro que me pasará. Ya de hecho, te llama señora la hija de mi sobrina. ¿Qué? Esa señora que le dijo a Paula. ¿Yo, señora? Tú y Paula, señora. ¿Señorita? No. ¿Cómo que señora? Pero para... Joder, para- 19 años. Sí, Claro. señora. Pero ¿cuántos años tiene Alba? Alba, la prima. Claro. Pero es que ella no es ni señorita, es bebé. Ya, pero para ella tú eres la señora. Yo soy abuela, pero tú eres señora. Yo soy señora mayor, pero tú eres la señora esa. ¿Pero quién dijo eso? Alba a Paula. La señora esta. Hace Paula. Perdona. Y tú también eres la señora. Pero ¿cómo me llamará prima? No, Claro, sé. prima, pero eres la prima mayor. A ver, os señora. ubico, no es mi prima, es la hija de mi prima. Pero porque mi prima es muy mayor. Como te oiga, te mata. Joder, muy mayor respecto a mí. Lo normal es que una prima tuya pues tenga más o menos el mismo rango de edad que tú. Sí, no. Tiene 40 y pico. Va a ser mi prima mayor. Sí. Podría ser mi tía. Es que es exactamente igual. De hecho, tiene 9 años menos que Ya, la que mi tía. Nada. Bueno. Así que el partido genial, ¿no? Yo no lo he visto, he estado todo el rato hablando. Imagina. Todo el rato hablando. El papá, el pobre, no ha escuchado nada. Pobrecito. Bueno, lo ha visto. ¿Y tú qué haces ahí? ¿Escuchas? ¿Miras? No, yo hablo, la gente me escribe. Yo leo los mensajes. Es como si hablara con ellos, pero solo hablo yo. Pero ¿te da tiempo a leerlos todos? No, ese es el problema, que tú a veces, mi madre a veces se mete en mis directos, me dice, el otro día te escribí y te puse no sé qué. Pues yo no los veo, porque mira, los mensajes van saltando. Se van actualizando. Pero porque hay 7.200 personas. Pues si escriben todos a la vez. Así que si leo alguno en concreto, pues bien, si no, no. ¿Dónde está mi crema? Quiero echarme crema de caras. Cremas, tienes 8.000 cremas para echarte. Mira qué guapa. No, no No. ¿Y qué te has hecho? Gomina, Mira qué flaco estoy. gomina. Ay, Bres. ¿Qué es eso? ¿Te acuerdas antes de verano fui a la Bres que os dije, esta fiesta mola un montón? No. Yo En solo la me Riviera, quedo... en la Riviera, la que se hace en la Riviera. ¿Quién no ha comido en casa? Yo, Aida, a porque mí he me comido gusta. con Jairo. disfrutar. Disfrutar mucho. Hombre. Que están las cosas chungas. ¿De qué? Con el ruso. Bueno, No, en serio. ya me he enterado, chicos, gracias. ¿Por qué? ¿Qué dice? Reina España. Hombre. Ahí. Anita, te amamos. Y yo a vosotros. Ole. Pero si no los conoces. Pero si los conozco porque me hablan y yo los leo. Anita, guapa. Son muy simpáticos. Hombre, claro. Y mentirosos. Te Me- llaman guapa. Anita, te queremos. Guapísima. Dicen que digas una cosa mala mía y una buena. Sé buena que hay mucha gente escuchándote. Una cosa buena. Que es muy perfeccionista. Tenaz. Muy tenaz. Una cosa mala. Se levanta con mal humor. No, siempre. No es que me levante con mal humor, pero si me levanto con sueño. todo mal. Sí. Se levanta con... Por la mañana no le puedes decir,
Hola, cariño. Te dice que... Pero vamos, se parece a su madre. Porque a mí tampoco me gusta hablar por las mañanas. Es verdad. No me gusta. De hecho, nos levantamos las dos y... No, y no no decimos, nos- buenos días. Buenos días. Y ya está. Adiós, me voy. Adiós. Buen día. Buen día. Buen día. Estamos en el baño y para... La toco para decir... A la derecha. A la izquierda. No, ni siquiera hablamos. Un segundo, voy a coger la plancha. No, no, tampoco. ¿Me dejas? Sí. Tú. Estamos como en el cementerio. Pero es que yo por las mañanas no me gusta hablar. O sea, no puedo con la vida. Hashtag Anita joven. Sí, sí. Cuando me jubile voy a tirar todos los despertadores de la casa. No va a haber ni un reloj. Ni uno. Todos a la basura. Voy a comer cuando tengo hambre. Voy a dormir cuando tenga sueño. Me voy a divertir cuando tenga ganas. Claro que sí. Para ti es la vida. Sí, pero nadie plancha. Bueno, pues... Os turnáis. Un besito a todos, chicos. Pero, ay, me encanta Anita. Anita me representa. Me parece perfecto. Adoramos a Anita. Os quiero, chicos, chicas, os quiero. Dicen que besos. Y eso. Eso. Buenas noches. Una cuenta para Anita. Tiene cuenta, pero no sube nada. Solo la usa para stalkearme, a mí. Solo la uso para veros. Para cotillarme. Apunta para otro lado, porque yo no quiero salir. Hashtag Anita jubilación. ¿No quieres salir? No quieres salir, mi padre. Si te encanta, después te encanta. Si después te encanta. ¿No? Después te hace ilusión. Uy, pues el otro día salí yo y me dijeron... Te hicieron un dibujo y todo. ¿Lo tienes? Es una pasada de dibujo. Ellos hablan de unos riesgos, sobre todo la inflación, los cortes de las cadenas de suministro, el corte de la energía. Es decir, yo creo que es un informe que hay que tener en cuenta, que hay que leer con atención, y que es verdad que para el año 23 es 7. No, no quiere, no quiere. No quiere, Yo chicos. espero por el bien de todos que acierte el gobierno. Hay que respetarle. Pero yo al- ¿Eres de Fela? siempre Yes. veo como en cualquier caso el Sena es un escenario de reflexión. Anita Influencer. Pedrito al directo. Mi hermana estudiando. Que las previsiones tienen que hacerse con una incógnita de lo que Bioquímica. va a pasar en Francia. ¿Qué pasa? Bioquímica. Estoy dando bioquímica. ¿Quién? Ah, Aroa, ya lo sé. Tu energía. Dime. Nada. Cosas de trabajo. Que si no soy Capri. Sí, se solucionará. Me voy a ir a la habitación. Que se ha puesto mi padre la tele. Sí. A ver. Solo pago una naranja, ¿eh? Pero no quiero salir. Se ve fatal. Ya, quítalo. Nada, no pasa No nada. me saques. Respétame. Te respeto. Venga, me da corto. ¿Me das un cacho? Sabes que os quiero a ti y a los niños más que nada. Claro que lo sé. Thank you. Bueno, vale, gracias. Me ha dado varios. ¿Qué tal, Aroa? ¿Estás en directo? No, está guapísima. Está guapísima. Pero guapísima. ¿Qué tal llevas el examen? Sí, mañana. No, solo me queda una cara. ¿Qué es? Lípidos. Lípidos, me gustaba. ¿Este dentro? ¿Mm? ¿Qué hace? Aida. Bien. ¿Este dentro? ¿Te suena? De que fuera Uf, importante. a ver.
los nombres que te suelen, por si acaso. Ya. Y esto sí, pero igual. ¿Qué es eso? ¿Esto qué? Los corazones. Que Por me está gente dando que me le da gusta. De mi madre, que son los corazones. Que esto, pues que sepas que esto significa very low density. Sí. Ya está. Sí, sí, me voy a terminar estudiando exactamente igual, ¿no? Pero... Ya, no pasa nada. Pero que eso no es muy. No es importante. Ay, ¿llevamos en directo? No sé, llevaré media hora. Lo que tienes que aprender muy bien son las definiciones y las características. Sí, de no es cada uno. difícil. Ya. En general, te momento no está siendo difícil. Bueno, pues que se te dé bien. Ya... Suerte. Vale, espera, no voy a encender esta. No, voy a cerrar. Espera, me enciende la luz. ¡Ah, no veo! No veo nada. ¿Dónde está? Joder, no veo nada. Soy imbécil. ¿Dónde está el... aquí, el mandito? Se ha ido la luz. ¿Ahí? Sí, ¿no? Pues sí, más o menos. Tío, me estoy comiendo una naranja a las 11:30. Bueno, no pasa nada. Olis. ¿Cómo puedes estar en directo y no mandarme invitación? Claro, acabo de meterme. Tengo 200 personas ahora mismo, Lito. No, me estaba diciendo todo el mundo que llevamos un buen rato en directo. No, llevaba un buen rato metida en tu directo. Escuchando. ¿Escuchando? Mientras hacía la maleta. ¿Y qué has escuchado lo de mi madre? Sí. Tu madre y tu padre han llegado tarde. Es que me ha dicho una... que me meta en tu directo, que estaba haciendo no sé qué, y justo cuando me metí ya no estabas. Que ya no... ¿Qué? Habías cambiado de... Estabas diciendo no sé qué, y justo cuando me metí habías cambiado de tema. Vale. No está diciendo nada importante. Acaban de llegar mis padres que estaban viendo un partido de fútbol. ¿Partido de fútbol de qué? De Madrid. Vale, que se habían bajado al bar. Estoy haciendo un directo. ¿A tu madre? ¿Eh? ¿Qué? Salúdala de mi parte. Son las 11:37 de Aida Redrojo. Mañana te levantas a las 5:30, te lo recuerdo. ¿Pero por qué me voy a levantar a las 5:30? Que sí, porque mirad, Aida ha llegado tarde a la clase de necropsias 3 o 4 veces. Llega Solo tarde. una. Solo una. Falta 2. Y las que ha faltado. Mira, chicos, os cuento. En este trimestre solo puedo faltar a necro 5 horas. O si no pierdo la evaluación. Y hay un día que llegué más de 10 minutos tarde y te lo cuentan como falta. Así que mañana, los jueves, tengo necro a primera. Y los jueves no puedo llegar tarde. Vamos, ni aunque me mate. Pues mañana tienes que salir de clase a las 5:30. Porque necro tengo muy poquitas horas. Entonces no puedo llegar tarde. Está mi madre. Está detrás de la puerta. ¿Qué pasa? Olis. Hola. ¿Qué te pasa? Nada, que la he oído. Ah, se acaba de meter. Ya, la he oído nada más. Ah, vale. O sea, que me estás escuchando a mí. Ya se mete y yo no me puedo meter. A que me meta ya. Tú no puedes hacer directo. Necesitas 1000 seguidores. ¿Y tú qué sabes qué cuenta tengo yo oculta? Igual tiene Aida. Igual tengo una cuenta ahí con ¿Tú qué sabes? 2 millones de ¿Y tú qué seguidores. sabes quién soy yo? Buenas noches. Adiós. Bueno,
Eso, que el primer día de clase falté un viernes. Y los viernes tengo continuidad y me tengo que ir directamente a recuperación. Así que estoy jodida. O sea que los jueves no puedo llegar tarde, vamos, muerta. Y no puedo faltar un jueves, ni un ¿Y Aida? viernes, ni muerta. ¿Y cuál es una de las características de Aida? Que Aida siempre llega tarde. Entonces, ¿qué mentalidad es que mañana sale a las 5:30 de la mañana? Hoy he llegado 5 minutos tarde, justo cuando estaban empezando a pasar lista, pero he llegado a mi nombre. Uf. O sea, estaban pasando lista, pero mi nombre no lo habían dicho aún. ¡Ay, ¿Cómo Naya, gracias! voy a Madrid? Así que salga por la campana. ¿Qué? Como llegues tarde no me lo digas, que no voy a Madrid. Tengo que dormir a partir de ahora todos los días contigo o con Jesús, porque si no, llego tarde. Eso o mudarme a Madrid Centro, pero eso está un poquito complicado. Pero bueno, no pasa nada. Yo sigo con la esperanza. Hombre, yo con el sueño, porque esperanza tengo poca. Con la fantasía sí. Hoy necesito cojines para mi cama. No tengo cojines, tengo solo una almohada. Y para tumbarme. Me he desmaquillado. Yo sí. Mira, chicos. No filtros, no make-up. Con el pelo sin peinar. Ala, más natural imposible. Da igual como estés. Tú vas a estar guapa. Te pases una tortilla por la cara y sigas guapa. ¿Me pasa qué? Una tortilla por la cara. Una tortilla. ¿A ti te gusta la tortilla? Las tortillas. Somos lo que comemos, ¿no? Pensé en hacerlo con eso, pero tenía al lado y dije, bueno, me viene bien igual. ¡Ay, Naya, qué bonito! Gracias. Deja de mandarme cosas. Estoy súper ilusionada por mañana, porque vienes tú y por otra cosa que no te puedo contar. Que Naya sabe a ¿Por qué me qué? refiero. Naya sabe a qué me refiero. Ya te lo contaré. Mañana te lo cuento. Vale. Qué nervios. ¡Ah! Yo también. Mañana va a ser un día muy guay. No, El viernes pero- también. Y el sábado también. Y el viernes, o sea, digo, y el domingo ya no va a ser tan guay. Pero bueno, no pasa nada. Disfrutemos estos 3. Haz un traslado de expediente y yo me he olvidado. O sea, si pudiera. ¿Sabes que lo haría? ¿Por qué no puedes? Porque no puedo. Es un grado. ¿No se puede hacer traslado? Yo sé muchas cosas. Hombre, Naya. Naya es Naya, por favor. Gracias, corazón. Deja de mandarme cosas ya, ¿vale? Ahí voy a colgar, ¿eh? ¿Qué? Que voy a colgar, que es súper tarde. Ya, yo debería también. Y Tú dormir. deberías. Quiero mandarte las fotos y que me mires a ver si te gusta alguna. Son un poco Me mierda. van a gustar todas. ¿Sales Creo tú? que las tengo que hacer, sí. ¿Eh? Sí, Pues me van a gustar. sí. Creo que las tengo que hacer, sí, con cámara en vez de con móvil. A ver, hombre, que sería mucho mejor. Y más para una campaña que te quieres currar. Pero yo no tengo cámara. Aquí ya Puedes sacarle aquí en Madrid. Habla con alguien que te ayude. hablo con... Ya sé con quién voy a hablar, yo creo. Es que ahí no hay el fondo que quiero. En tu casa. Está aquí. ¿Eh? ¿Cuál quieres? Quiero mi habitación. En tu habitación. Sí. Bueno, ¿tienes fecha para mandarlo? Este finde. Pues nada, quédate con la de tu hermana y sube esa, no la subas la primera. Y aquí en Madrid hazte alguna guay. Yo te ayudo. Aunque no soy súper buena fotógrafa, la verdad, pero bueno, yo lo intento. Vale, baby. Y gracias. mañana va a ser un gran día, total. Dice,
Paula Navas Moreno, que es una suscriptora. Yo soy fotógrafa, te las hago gratis. Pues escríbela. O escríbeme a mí. Y ahí vemos tus fotillos. ¿Qué eres de Madrid? Yo soy fotógrafo y vivo en Móstoles. Oye, están saliendo fotógrafos de debajo de las piedras, ¿no? Gracias, Emi. Cortámoslo. Sí. Ahí, ahora te... Vale. Un beso, os quiero un montón. Y yo también. Y a ti más. Ojo, no quiero colgar. Bueno, que sí, cuando antes nos dormamos, antes es mañana. Yo eso pienso. Eso es verdad. Venga, vale. Un beso, más convencido. Os quiero. Queremos. Adiós, guapos. Yo también voy a colgar. No, cuélgate. primero. Mañana nos vemos. Intentaré subir cositas que hoy no he subido nada a Insta. Nada. Pero bueno. Cuelga tú primero. Mañana sí. Yo primero.